Ahora sí. Bueno, estamos listos una vez más. Buenos días. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5. Me parece que es versículo 8. A ver, ayúdenme. Es nuestra sexta bienaventuranza. Y dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. ¿Sí es el versículo 8? Sí, es que yo me confundí aquí con dos números. ¿10? Mateo 5, 8. Entonces, hoy vamos a ver, al parecer, una de las bienaventuranzas de las más profundas y posiblemente de las más difíciles de entender. Decía un predicador inglés, que se los recomiendo, algunos libros de él, Martin Lloyd-Jones. Decía él que nadie jamás ha podido explicar el significado completo de este versículo, a pesar de que se ha escrito tanto de él y se ha predicado tanto de este pasaje, Mateo 5:8, que no hemos llegado a tener toda la totalidad de la enseñanza de este pasaje. Y lo que nos dice este pasaje es que el tema de la limpieza del corazón es una condición necesaria para ver a Dios. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y esta mañana contestaremos dos preguntas a este pasaje. La primera de ellas es: ¿qué es ser puro de corazón? Entenderemos, de acuerdo al término bíblico, qué es ser puro de corazón. Y en segundo lugar, ¿cómo se obtiene esa pureza? Padre, esta mañana queremos darte gracias. Danos sabiduría, danos entendimiento. Ilumina nuestros corazones, Señor, para que podamos entender, Señor, cada uno de esta enseñanza, de estos principios, Padre, y que nos sirvan para analizar nuestro corazón. Que podamos ver, Señor, en lo profundo de nuestro ser si tenemos un corazón limpio, Señor. Si guardamos santidad en nuestras vidas, Señor, porque esta bienaventuranza, Señor, contiene una de las más grandes esperanzas del cristiano: que algún día podamos verte a ti, Señor. Que algún día podamos contemplar tu rostro, tu cara, Señor. Y que este tema, Señor, nos ayude, Señor, a asegurarnos. Y si no, Señor, para hacer cambios en nuestras vidas, para que tú puedas transformar nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces primero contestaremos a la primera pregunta: ¿qué es ser puro de corazón? Bueno, hay que entender primero a qué se refiere cuando la Biblia habla del corazón. En el caso de la cultura hebrea, para ellos el corazón no era lo que nosotros a veces entendemos, que es este órgano vital que bombea la sangre a todo nuestro cuerpo, y bueno, y que es la forma en que el cuerpo se oxigena, ¿no?, a través de la sangre. Pero cuando la Biblia habla del corazón, no está hablando de ese órgano importante que tenemos. En la cultura hebrea, cuando se habla del corazón, se está refiriendo al asiento, que es el asiento de nuestra personalidad. Es el asiento de nuestra personalidad. Y es ahí donde manifestamos lo que somos, lo que pensamos, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras emociones. Entonces, en otras palabras, lo que nosotros pensamos, decimos o sentimos es una manifestación de lo que somos. El centro de lo que somos es lo que la Biblia llama el corazón. Por eso dice Salomón en el Proverbios 4:23, de ahí la importancia de este versículo, Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, no está diciendo que es del corazón en donde se obtiene la vida eterna. No, está diciendo que de acuerdo a lo que sea tu corazón, tendremos vida. Por eso dice: guarda tu corazón. Porque tal es tu corazón, entonces podrás decir que tendrás vida. Porque si no guardamos nuestro corazón,
Entonces, como dijimos al principio, nadie, si no tiene un corazón limpio, nadie verá a Dios. Entonces, la condición para ver a Dios, ¿qué es? Tener un corazón limpio. Entonces, la pureza que habla Cristo en esta bienaventuranza no es una pureza externa, sino habla de una pureza que alcanza las partes más íntimas de nuestro ser. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de corazón. Es el asiento de nuestra personalidad que abarca nuestros pensamientos, nuestro ser, nuestra voluntad. Entonces, cuando Jesús habla de ser puros de corazón, de tener limpieza en nuestro corazón, no está hablando de una limpieza externa, sino está hablando de una pureza que alcanza hasta el núcleo. Así dicen algunos teólogos, el núcleo de nuestro ser. Y el núcleo de nuestro ser se refiere a todo lo que somos, como dijimos hace rato, a lo que es nuestra personalidad. Y es ahí precisamente en donde tiene que llegar el Evangelio. Porque si el Evangelio no llega a lo más profundo de nuestro corazón, jamás podrá haber una transformación de ese corazón. El Evangelio tiene que ser predicado hasta lo más profundo del ser, de la personalidad. ¿Por qué? Porque es en el corazón en donde radica el verdadero problema de la humanidad. En el corazón. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu. Y es un decir, porque el espíritu no es divisible. Pero si está diciendo que tiene que entrar hasta lo más profundo y divide el espíritu y el alma, quiere decir que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Dijeran los teólogos, hasta el núcleo de nuestro ser. Ahí llega la palabra de Dios. Dice, penetra hasta la división del alma y del espíritu, discerne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso podemos decir, fíjense bien, que el pecado no está en nuestros ojos, es decir, en lo que vemos, o no está en nuestras manos, lo que hacemos, ¿no? Lo que podemos hacer con nuestras manos, o los lugares en donde vamos. No podemos decir que el pecado está en nuestros pies, porque en realidad ahí no radica el pecado. Estaríamos hablando de algo superficial, pero estamos definiendo que cuando la Biblia habla del corazón está hablando del núcleo de nuestro ser. Entonces el problema no radica ahí. Entonces, y para entender obviamente qué tan contaminado está nuestro corazón, que no es el tema, tendríamos que ver la doctrina del pecado original. Cuando se habla del pecado original, los teólogos estaban tratando de explicar qué tan profundo está contaminado el ser del ser humano. Hasta dónde el hombre ha pecado. ¿Y por qué tan importante esta doctrina? Porque ahí se desprende la salvación, si el hombre puede tener justicia o no puede tener justicia. Si el hombre está afectado hasta el núcleo de su ser, no tiene justicia. Si creemos que el pecado solamente afecta algo superficial, o como dicen los mismos teólogos, algo tangencial, algo superficial, entonces el hombre tiene justicia. Entonces dependerá de esta doctrina entender hasta dónde el hombre está contaminado. Entonces, para los fariseos, obviamente, ellos veían al pecado como algo superficial. No era algo tan profundo. ¿Por qué? Porque ellos cuidaban las cosas externas. Inclusive, comer con las manos sucias era pecado. Porque, según la tradición de ellos, nadie podía comer con las manos contaminadas. Dice Marcos en el capítulo 7, versículo 5, Marcos 7, 5, para entender un poquito cuál era la idea de los fariseos. Pero Jesús corrige esta idea equivocada. Dice Marcos 7, 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Porque no se lavaban las manos. Y si no se lavaban las manos, entonces, pues sus manos que eran, como dice aquí, inmundas. Estaban pecando, pues.
Respondiendo él les dijo: hipócritas. No les contesta la pregunta, él se va al problema que tiene la humanidad. No les contesta porque ellos se lavan con las manos sucias, sino se va al problema que ellos tenían. Les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Fariseos, el problema no son las manos. El problema no es que ustedes coman con las manos sucias. El problema de ustedes es su corazón. Ustedes pueden comer con las manos sucias y aún así no pecar, porque comer con las manos sucias no es pecado. Y en última instancia, como ellos creían, comer con las manos sucias no contamina el corazón. El problema de ustedes es que su corazón no es limpio. El problema de ustedes es que su corazón está lejos de mí. Entonces ellos obviamente tenían una relación superficial con Dios, porque solo les preocupaba las cosas externas, las tradiciones. Comer con las manos sucias, obviamente Jesús les enseña que no era pecado. Su pecado era que su corazón estaba lejos de Dios. Obviamente después, dice de esta historia, después sus discípulos se le acercaron y le preguntaron sobre esta parábola. Señor, no entendieron cuando les dijo que lo que contamina al hombre no es lo de afuera, sino lo que está dentro en el corazón. Dice más adelante en el versículo 17: cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? No es el ambiente, no es la mugre, no es la tierra. Versículo 19: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Aun si comemos con manos contaminadas, dice, lo único que puede hacer es entrar al estómago y al final de cuentas se va a salir pues, por el excusado. Es lo que está explicando Jesús. Eso no contamina al hombre. Dice versículo 19: porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Eso decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todo eso, dice, sale del corazón. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Fariseo le decía: no se preocupen por lo que comemos, si nuestras manos están sucias. Comer con las manos sucias no contamina el corazón. Pero lo que hay en el corazón, lo que está en el hombre, eso es lo que contamina al ser humano. Entonces Jesús les está diciendo que el hombre no se contamina por lo que está fuera del ambiente, sino lo que sale del corazón. Es decir, que la maldad se encuentra en nuestro propio corazón. Yo me acuerdo de este ejemplo que ya les había puesto hace algunos años y se los vuelvo yo a repetir. Si pudiéramos colocar un hombre en un ambiente perfecto, sin malas influencias, sin ninguna motivación externa al pecado, sin nada que pudiera excitarlo al mal, un ambiente limpio, sin personas malas, inclusive, hasta voy a irme al extremo, si pudiéramos quitar el diablo y pudiéramos tener un lugar en donde no existiera ni siquiera los demonios, Jesús está diciendo, aún así, el hombre seguiría pecando. Porque el problema no es lo de afuera, el problema no es lo que, lo decían los fariseos, lo que contamina al hombre, como la suciedad, las tradiciones, ni siquiera el mismo diablo es lo que hace que el hombre sea malo. Porque si quitáramos al enemigo de una persona, entonces pudiéramos pensar que entonces ya no hubiera pecado, ya no tuviera tentación. Pero Jesús dice, no, es que el problema no radica ni siquiera en Satanás.
El problema radica en el núcleo del corazón, en la personalidad del hombre. Ahí está el problema. Entonces, la gente obviamente no cambia por seguir normas, como decían los fariseos, por no beber alcohol, por no fumar, por no usar ciertos tipos de ropa o visitar algunos lugares dudosos. No por eso la gente cambia. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve, mis hermanos, si dejamos de beber, si dejamos de fumar? Si tenemos éxito con los alcohólicos anónimos, que no los critico, ojalá eso pudiera transformar la vida de la gente, pero todas esas cosas no cambian el corazón. A mí me tocó ir a Alcohólicos Anónimos allá en Lázaro Cárdenas. Yo creo que fui como unas 15 veces. Como 15 veces fui ahí a ver cuál era su dinámica. Y saben que algo en donde ellos están muy contentos y muy orgullosos es decir que un día a la vez. Decían ellos, solo por hoy. ¿Y a qué se refería esa frase? Solo por hoy quiere decir, al menos hoy no voy a tomar. Hoy me voy a abstener de no estar tomando y me voy a mantener en mis 5 sentidos. ¿Y eso qué hacían ellos? Sentirse bien. Pero yo escuchaba en sus testimonios sus vidas, las vidas en sus familias, las vidas, su relación con sus hijos. Y me tocó escuchar muchas veces adulterio, fornicación. Pero no tomaban. Solo por hoy. Ellos ya no tenían el problema del alcohol. E inclusive se les aplaude. Se les felicita. ¿Por qué? Porque han estado sobrios un día más. Pero ¿de qué sirve dejar de tomar y seguir mintiendo? Seguir robando. Seguir siendo personas rencorosas. Imagínense todo lo que necesitaríamos para cambiar nuestras vidas. Rencorosos anónimos, rateros anónimos. Pues no acabaríamos nunca. Ayudan al hombre, ayudan a las personas a que puedan ser diferentes. Sí, así ayuda. Pero no radica el problema principal del hombre, que es ¿en dónde? En el corazón. Por eso digo que la gente no cambia por seguir normas, si Dios no cambia el corazón. Por eso dice en Mateo capítulo 23, versículo 25, refiriéndose a Jesús, al problema del hombre. El problema no está por fuera, sino está por dentro. Y Jesús lo repite en las ayes, varias ayes. Solamente quiero leer algunas. Mateo 23, 25, vamos a leer hasta el 28. Mateo 23, 25 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. De nada sirve limpiar lo de afuera cuando por dentro estamos contaminados. ¡Ay de vosotros! Versículo 27. Escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por dentro a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Los compara a un sepulcro. Podemos limpiar los sepulcros, llevarles flores, pintarlos de blancos como acostumbraban los fariseos. Dice, pero ustedes por dentro son como esos sepulcros llenos de huesos, están pudridos su corazón. Versículo 28. Dice, así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Por eso enseñamos y por eso tratamos de transmitir el consejo bíblico para que la gente entienda la conversión. Mucha gente que va a la iglesia no son cristianos porque van a las iglesias, porque están involucrados en un ministerio, porque son personas que leen la Biblia, si antes Dios no ha cambiado su corazón. Porque la gente da por hecho ser cristiana porque va a la iglesia, es fiel a la iglesia, está en un ministerio y porque sabe la Biblia, pero ¿de qué sirve si por dentro tenemos limpieza, pero cuando por dentro estamos contaminados? Entonces, cuando el corazón es cambiado, esta pureza entonces llega a alcanzar el exterior. Por eso no nos vamos a preocupar cuando predicamos que la gente deje de fumar
o que la gente deje de tomar, porque esto no es lo que va a provocar el cambio verdadero en su vida. Lo que vamos a buscar en una persona cuando le compartimos el evangelio es que Dios pueda cambiar su corazón. Porque si Dios puede cambiar su corazón, eso va a afectar lo externo. Las cosas que vemos, como el fumar, como el tomar, nuestras emociones. Por eso Jesús decía, Mateo 23:26, fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato. Primero, el principio es primero por dentro, para que también lo de afuera, dice, sea limpio. El resultado de una transformación de la vida de una persona tiene que ver con un cambio de corazón. Que Dios pueda cambiar su corazón. Si Dios no cambia su corazón, así sea una persona instruida, conozca las escrituras, una persona fiel a la iglesia, pero si no cambia su corazón, no le podemos decir que es cristiano. Entonces, no hay que confundir la moralidad o las buenas costumbres con la santidad. Muchos cristianos confunden eso. ¿Qué es tener moralidad? ¿Qué es tener amabilidad? ¿Qué es ser una persona educada? Pues una persona que le abre la puerta a una persona, que se viste bien, una persona que inclusive ayuda a las personas, que muestra educación con las mujeres, que trata de no decir palabras antisonantes. Todo eso es bueno, pero eso no es santidad. Porque puede ser que una persona sea respetuosa, educada, tener moralidad, pero no tener limpieza de corazón. Porque solamente son fachadas. ¿Podemos mostrar moralidad? Sí. ¿Podemos mostrar buena moralidad? Sí. Pero eso no significa tener un corazón limpio. ¿Por qué? Porque podemos hacer moralidad con un corazón corrupto. Y eso no salva a nadie. Por ser morales, por ser personas educadas, por ser personas que no decimos majaderías, eso no lo salva. ¿Por qué? Porque sigue teniendo un corazón perverso. Hay algo más que podemos decir de esta purificación interna, que es una pureza que restaura el corazón a su estado original. Cuando hablamos de pureza, cuando Jesús hablaba de tener limpio el corazón, está hablando de esta restauración que el hombre necesita a restaurar a su estado original. Y entiéndase por pureza aquella sustancia donde no hay nada ajeno a su naturaleza que lo compone, como el oro. Si el oro está compuesto por otros metales o por otras sustancias, decimos que no es limpio, que no es puro. Pero si el oro está compuesto por su misma composición y no está combinada con otros materiales, entonces se dice que es un oro puro. A eso se refiere Jesús. Esa pureza en donde no esté contaminada, en donde no lo comparta con otras cosas. Entonces, con esto queremos decir que el corazón es puro cuando el corazón del hombre es restaurado a su estado natural antes de su caída. Y yo les pregunto esta mañana, ¿cómo era el corazón del hombre antes de su caída? Bueno, en primer lugar, el corazón del hombre antes de su caída era un corazón que amaba a Dios, que tenía un deseo por la presencia de Dios, que no renegaba de los mandamientos de Dios. Era un corazón que estaba dispuesto a obedecer a Dios. Se deleitaba en tener comunión con Dios. Obviamente, ese corazón no tenía ninguna intención de alejarse de Dios. Para nada. Pero cuando el hombre peca, entonces dañó el asiento de su personalidad humana, que es lo que la Biblia llama el corazón. Entonces, no solo se dañó superficialmente en nuestras vidas, sino que dañó el núcleo de nuestro ser. El problema entonces de la humanidad no es pecar, no son los pecados que cometemos, sino el problema de la humanidad es su naturaleza que hay en su corazón. No es que dejes de fumar, no es que dejes de maltratar, el problema radica tu corazón. Y si eso Dios no arregla en tu corazón, hoy podrás dejar de maltratar,
pero puede ser que dentro de un año lo puedas volver a hacer. ¿Y por qué? Porque el problema no fue remediado. Sigue estando el problema en tu ser. Entonces, ahora alguien podrá decirme, ¿y cómo puedo limpiar el corazón? ¿Cómo yo puedo tener un corazón limpio? Bueno, pues ahí está el problema. Bíblicamente ningún hombre puede limpiar su corazón. No es algo que esté a voluntad del ser humano. Dice, bueno, ahora voy a cambiar y voy a cambiar mi corazón. Dice Job en el capítulo 4, versículo 4, él hacía una pregunta y él mismo se contestaba. Job 4:4, ¿quién hará limpio a lo inmundo? Y él contestaba, nadie. Jeremías 13:23. Jeremías 13:23 dice, ¿podrá mudar el etíope su piel? ¿O el leopardo sus manchas? No puede, porque esa es su naturaleza. Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Entonces, ¿cómo dejaremos de hacer mal si esa es nuestra naturaleza? ¿Cómo el leopardo dejará sus manchas si es leopardo? ¿No? ¿O cómo el etíope dejará de mudar su piel? ¿Cómo dejará de ser pues de piel oscura? Pues esa es su naturaleza. Al menos que ¿qué? Que Dios haga una transformación. Que Dios cambie su naturaleza. Siempre he puesto el ejemplo del árbol del manzano. ¿Cómo un manzano dejará de dar manzanas? Pues es un manzano, no puede dejar de dar manzanas, esa es su naturaleza. ¿Y cómo podrá dar naranja? Pues al menos que Dios lo convierta en un naranjo. Pero antes el manzano, aunque quisiera dar naranja, nunca va a poder. Porque ¿cuál es su naturaleza? Pues dar manzanas. ¿Y cómo el hombre dejará de pecar si es habituado a hacer el mal? Si esa es su naturaleza, no lo puede hacer. Esto nos lleva a la segunda pregunta que dijimos que íbamos a ver esta mañana. ¿Cómo puede ser purificado el corazón? Obviamente, la respuesta es solo Dios lo puede hacer. Esa fue la respuesta que Jesús le dio a Nicodemo. Dice que para ver el reino de Dios tiene que ser engendrado de arriba. Tiene que nacer de nuevo. No es volver a nacer otra vez, porque podemos nacer 1000 veces y volvemos a tener la misma naturaleza. Tenemos que ser engendrados de arriba, del Espíritu. Porque Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, si tú naces 10 veces de la carne, seguirás siendo carnal. Pero si tú naces del Espíritu serás. Es algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, esa fue la respuesta de Jesús. Lo primero que Dios hizo es pagar la deuda que el hombre tenía a causa de su pecado. ¿Teníamos una deuda? Sí. ¿Era impagable? Era impagable. Pero no solamente pagó nuestra deuda, sino también en la cruz vino a salvarnos de nuestro pecado. ¿Qué entendemos cuando decimos a salvarnos de nuestro pecado? ¿Alguien me puede decir? Parece muy sencillo esta pregunta, pero si se ponen a pensar, a veces no se contesta bien. ¿Qué debemos de entender cuando decimos que Dios vino a salvarnos de nuestros pecados? ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado reinaba en nuestras vidas. Y cuando Él vino a salvarnos, estamos diciendo que ahora el pecado ya no reina en nuestras vidas. Nos acompaña toda nuestra vida, sí nos va a acompañar, pero ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no se enseñorea del cristiano. Si se descuida y deja de buscar a Dios, deja de tener relación con Dios, deja de venir a la iglesia, deja de leer las escrituras, puede debilitarse y de alguna manera el pecado hacerle una mala jugarreta. Pero siempre el cristiano puede dominar al pecado. ¿Que es fácil? No. Pablo lo llama una guerra. Una guerra difícil que tenemos que estar constantes luchando contra el pecado. Pero ¿podemos vencer al pecado? Ahora lo podemos vencer.
Por eso digo que no solamente vino a pagar nuestras deudas, sino vino a salvarnos de nuestro pecado. ¿Para qué? Para que el pecado ya no reine en nuestras vidas. Entonces no solo vino Jesús a quitarnos ciertos vicios o debilidades. Él vino a transformar nuestro corazón. Él vino a purificarlo. Y el medio que Dios usa para realizar este cambio es a través de la fe. Porque nosotros no lo podemos hacer. Entonces lo único que podemos hacer es confiar en Él. ¿Y cómo empieza la obra? Con la primera bienaventuranza. Reconociendo la miseria que tenemos. Que nosotros no podemos presentar ninguna justicia ante Él. Que reconocemos que no somos merecedores de la salvación. Que por más que nos esforcemos, no nos ganamos la salvación. Y entonces nos damos cuenta que nunca lo podemos lograr. Y entonces nos vemos miserables. Que si Dios en su gracia no hace algo por nuestras vidas, no hay manera de salvarnos. Y lo único que podemos hacer, ¿qué es? Creer en Él. Confiar en Él. A diferencia de una persona que no deposita su fe en Él, entonces ¿qué es? Que está creyendo en sí mismo, cree en su justicia, cree en sus obras, como, ¿se acuerdan? Como el ejemplo que pusimos del domingo pasado, del fariseo y el, ¿cómo se llama? Y el deudor, ¿se acuerdan del recaudador de impuestos? Que confiaba, dice, en sí mismo como justo. Dice que no confiaba en Dios, dice que confiaba en sí mismo como justo. O sea, lo que Dios le tenía que dar es porque lo merecía, según él, pero él estaba equivocado. Entonces, el medio que Dios utiliza es a través de la fe. Es un cambio que Dios usa a través de la fe. Dice Hechos capítulo 15, versículo 6. Hechos 15, 6. Para ver cómo es que sucede este cambio. Aquí lo dice este pasaje. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, ¿qué? Sus corazones. ¿Y cómo lo dice? ¿Por medio de qué? De la fe. Purificando por la fe sus corazones. Entonces, un hombre de fe que ya no confía en sí mismo, un hombre de fe que ya no confía en sí mismo es un hombre que confía en Cristo. Pero un hombre que confía en sí mismo es un hombre que no confía en Cristo. Porque le sigue apostando a las obras. Y déjenme decirles que en las iglesias cristianas, no las iglesias romanistas, en las iglesias cristianas hay todavía muchos que se dicen cristianos y que creen en las obras. Que creen que por sus obras se van a salvar. Ahora, fíjense cómo opera la salvación en una persona para entender muy bien esto sobre la fe. Romanos 10:8 y 9, un versículo que muchos conocemos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿en dónde? En tu corazón. En tu corazón. ¿Cuál corazón? ¿El que late? No, ya dijimos que no. Porque a veces pensamos en una cuestión romántica, ¿verdad? Y eso está bien. Cuando te enamoras pones un corazón, lo cruzas con una flecha, ¿verdad? Hasta le ponemos unas gotitas, ¿verdad? Y entonces nos imaginamos el corazón. Pero cuando hablamos del corazón estamos hablando ¿qué? El asiento de nuestra personalidad. Nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestra mente, nuestras emociones. Ese es el corazón. Cuando Jesús dice bienaventurados los de limpio corazón, no está hablando de este corazón, sino está hablando de la esencia de nuestro ser, de nuestros pensamientos. Por eso cuando dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón,
en lo más profundo de tu ser, tu mente, tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Y qué es el corazón? Como dijimos, todo tu ser, tu mente, tu voluntad, tus afectos. ¿Y por qué dice el corazón? Porque creer no es una cuestión solamente de la cabeza, como muchos creen. Algunos creen que a veces la religión o la salvación tiene que ver con algunas cuestiones de fe, de doctrinas. Nosotros cuidamos mucho lo que enseñamos, nosotros cuidamos mucho la doctrina, pero eso no es lo que salva al hombre. Eso no es el problema, no es un problema intelectual, pues. No es un problema de doctrinas. El problema de la humanidad es un problema de ¿qué? Del corazón. Que abarca la mente, sí. Que abarca los pensamientos, sí, pero no solamente es la mente. No solamente es algo en lo que creemos, sino que abarca todas nuestras emociones, nuestro ser, el asiento de nuestra personalidad. Entonces, si una persona tiene buena doctrina, es más, viene a esta iglesia y conoce buena doctrina, tiene buena doctrina, cree correctamente como debe de creer, ¿ustedes creen que eso es suficiente para ser salvo? No. Dios tiene que cambiar el núcleo de su ser. Dios tiene que transformar su corazón. No solamente sus mentes. No solamente tener una doctrina correcta. Sino Dios tiene que operar en lo más profundo del ser. Entonces no es suficiente conocer y tener ciertas doctrinas si el corazón no ha sido transformado. Si no tenemos un corazón limpio, no puedes tener esperanzas de ver a Dios. Por eso dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Y cuál es la promesa para terminar con esto? La promesa es ver a Dios algún día. Esa es nuestra esperanza, que algún día veremos a Dios. Por eso la importancia de esta bienaventuranza es que podamos observar si hemos sido participantes de esta obra en el corazón. Si tú eres una persona que aunque reconoces que no eres perfecta, que no eres una persona totalmente limpia, al menos luchas con el pecado. Te entristece pecar. Que en realidad te duele en tu corazón fallarle a Dios. O eres una persona que tienes muy buena enseñanza, muy buena doctrina, que estás pecando en tu vida, pero no estás luchando con eso. No te es un problema tu pecado y no te hace sentir mal porque en realidad Dios no ha hecho una obra en tu corazón. Entonces, el problema del cristianismo no es solamente que vaya a la iglesia, que esté involucrada en la congregación o que tenga buena enseñanza. Aquí hay que ver que se ha transformado su corazón porque abarca todo su ser, toda su mente. Entonces, observemos esta mañana cómo está nuestro corazón. ¿Qué necesita Dios seguir trabajando en nuestras vidas para decir que en verdad, algún día, si Dios nos lo permite, poderle ver cara a cara algún día? Que esa es nuestra esperanza, de poderle ver, ¿verdad? Entonces, esto del corazón, esta bienaventuranza que habla del corazón, es una de las bienaventuranzas más importantes que debemos de entender. Que ahí es donde radica mucho de la doctrina del cristianismo, en donde radica también mucho del problema de gente que no ha entendido la conversión. ¿Por qué? Porque se ha acercado a Dios por una necesidad, se ha acercado a Dios porque tiene cáncer, porque se está divorciando, porque no quiere ver sufrir a sus hijos, pero de ahí a que sea una persona que le duele porque le ha fallado a Dios o porque ha pecado, eso es muy diferente. La gente llora porque no tiene un buen negocio o porque no tiene buena economía y se acerca a Dios, ¿por qué? Porque quiere tener buena economía, pero que le duela porque le ha fallado a Dios y porque esté triste porque sabe que eso lo separa de Dios. Mucha gente no está llorando por eso.
Es más, yo les puedo decir que hay mucha gente ni siquiera está preocupada si va a ir al infierno o va a ir al cielo. La gente está preocupada por acercarse a Dios para que hoy Dios lo pueda bendecir. Y desafortunadamente es el evangelio que se predica, un Dios para suplir las necesidades actuales. Que de alguna manera no estoy diciendo que Dios no pueda bendecirnos o Dios no pueda preocuparse de nuestras necesidades. Claro que sí, pero no es lo más importante. No es lo que la gente necesita, no es lo que la gente requiere para que entonces pueda haber una transformación en su vida o en su familia. Dios necesita tocar su corazón. Padre, esta mañana queremos darte gracias. Queremos honrarte, Señor. Queremos exaltarte. De aquí no sirve de nada, Señor, poder mirar hacia atrás, hacia adelante, mirar a la gente que nos rodea, Señor, si antes no vemos nuestro corazón. Señor, ¿qué importa, Señor, cómo está el mundo si no nos preocupamos, Señor, de ver cómo está nuestro corazón? Que esta mañana, Señor, podamos reflexionar, Señor, y poder mirar hacia nosotros mismos, poder evaluar, poder checar nuestras vidas. ¿Cómo estamos, Señor? Porque aquí hay una de las más preciosas promesas, Señor, que se puedan escuchar, Señor. Si tenemos limpieza de corazón, algún día, Señor, porque esa es nuestra esperanza, Señor. Porque hasta el día de hoy, Señor, ninguno de los que estamos aquí te hemos visto. Claro que nos gustaría verte, claro que nos gustaría abrazarte, pero esa es la esperanza, Señor, esa es la promesa, de guardar un corazón íntegro, de guardar un corazón limpio, Señor, y de que tú sigas transformando nuestras vidas, Señor. De nada sirve, Señor, la enseñanza, de nada sirve una sana doctrina, Señor, si descuidamos nuestro corazón, Señor. ¿De qué sirve, Señor, tener conocimiento? ¿De qué sirve, Señor, conocer las Escrituras cuando descuidamos lo más importante de nuestro ser? Que tiene que ver, Señor, el núcleo, Señor, de nuestra personalidad. Lo que la Biblia llama corazón. Y es ahí, Señor, en donde queremos que tú trabajes, Señor. Como decía David, examina mi corazón, aún los pecados que me son ocultos. Señor, yo te pido que esta mañana tú puedas checarlos, Señor. Tú puedas obrar en ellos, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Vamos a volver a cantar este canto. Bendecido sea el Señor, digno es de nuestra adoración. Manos santas levantamos ante Él, cantando bendecido sea, bendecido seas, bendecido sea el Señor. Bendecido sea el Señor, digno es de nuestra adoración. Manos santas levantamos ante Él, cantando bendecido sea, bendecido seas, bendecido sea el Señor. Bendecido sea el Señor, digno es de nuestra adoración.
nación. Manos santas levantamos ante Él, cantando: bendecido seas, bendecido seas, bendecido sea el Señor. Manos santas levantamos ante Él, cantando: bendecido seas, bendecido seas, bendecido sea el Señor. Manos santas levantamos ante Él, cantando: bendecido seas, bendecido seas, bendecido sea el Señor. Manos santas levantamos ante Él, cantando: bendecido seas, bendecido seas, bendecido sea el Señor. Así es, Padre. Guarda nuestra vida, Señor. Guarda nuestro corazón, Padre. Que este canto, Señor, lo podamos entonar, Señor, verdaderamente, levantando esas manos santas, Señor. Porque no tenemos ningún pendiente contigo, Señor. Que no por eso decimos, Señor, que somos limpios, que somos perfectos, sino que luchamos, Señor, todos los días en contra del pecado, Señor. Porque aborrecemos lo que tú aborreces, Señor. Y enséñanos cada día a amar